La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Dios los bendiga esta noche. Vamos a comenzar. La semana pasada vimos el proceso de evangelismo, del evangelismo personal. Y la vez he mencionado que esta noche queremos ver el contexto, la audiencia, a quién le estamos hablando y entender. Eso es importante porque a veces le hablamos a la gente y ellos no nos entienden y nosotros no encontramos cómo hablarle. Y vamos a explicar esta noche por qué ese fenómeno, ¿está bien? Como ven en la pizarra, vamos a empezar en la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 17. Y quisiera que alguien leyera del 16 al 25. Hechos 17, del 16 al 25. Y vamos a poner atención a qué es lo que está pasando aquí. ¿Verdad? Pablo ha llegado a Grecia a evangelizar y llegó a la ciudad de Atenas, como ustedes saben, el centro de la filosofía griega. Estos son gente erudita, entendida, sabia y lo demás, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo es que él va a evangelizar aquí. ¿Okay? ¿Alguien lo puede leer? Hechos 17, del versículo 16 hasta el 25. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los Epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos salvar que esta nueva enseñanza que hablas, pues traes nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie y en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todos observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él quien da toda vida y aliento y todas las cosas. Ok, gracias. So, aquí tenemos a un evangelista en Grecia, una cultura distinta, y ustedes verán que desde el principio dicen que él observaba, y él estaba ardiendo, ¿sabes? Le molestaba verlos a ellos en la idolatría, sirviendo a diferentes dioses, y discutía con ellos. Pero muchas veces estas discusiones no traen mucho progreso. Pero Pablo seguía observando, aprendiendo, entendiendo, y miraba a los atenienses, y los atenienses lo que les gustaba era filosofar y hablar, ¿verdad? Y él está tratando de entender la mentalidad de estas personas. Y dice él que pasó por un cierto lugar y había una inscripción que decía al Dios no conocido. Porque para los griegos, donde dominaba la filosofía, no se podía conocer a Dios. No había manera. Usted es al Dios no conocido. Reconocen que tiene que haber un Dios, pero ellos están limitados porque no lo pueden conocer. Pablo se da cuenta de la limitación de su filosofía, la limitación de la cultura. La cultura quiere conocer a Dios, la cultura filosófica griega quiere conocer, pero no sabe cómo.
Esta es su entrada. Y él le va a hablar de Jesús. A través de Jesús va a dar a conocer a Dios. Y él dice, a ese Dios no conocido, ese es el que sirvo yo. Yo lo conozco. Y te voy a explicar cómo lo puedes conocer. Pueden observar la ventaja de observar la cultura, entender cómo esa gente piensa y hablarle en su propio idioma. Parte de nuestro problema es que alabamos a la gente, ¿para qué? Convencerlos, pero a la fuerza, ¿verdad? Porque si no te vas para el infierno. Bueno, es difícil evangelizar de esa manera. Usted podrá asustar e intimidar 2 o 3, pero no es una buena estrategia, ¿verdad? Su mejor estrategia es imitar a Pablo, y eso es lo que vamos a hacer esta noche, estudiar nuestra cultura, donde nosotros vivimos, y entenderla, porque eso le va a ayudar a usted a hablarle a ellos. Hay que aprender el idioma de ellos. Yo lo conozco porque yo soy de Guatemala, yo soy de El Salvador. Usted no conoce nada. Yo soy de Puerto Rico, yo sé lo que es el puertorriqueño. No, usted no sabe. Ni los americanos saben cómo se comportan los americanos. Prendemos el televisor y miramos el mundo y ¿qué decimos? Están locos. Es como si viviéramos en otro planeta. Y es que la cultura ha cambiado tan drásticamente que no la entendemos. Nos vamos a tomar unos minutitos para entender qué está pasando, porque estos cambios de cultura también se ven dentro de la iglesia, y por eso los que están adentro se les hacen difícil hablar a los que están fuera. ¿Verdad? Y esto es lo que Pablo está tratando de hacer. Él está dentro de la iglesia, pero le quiere hablar a los que están fuera de la iglesia. Y él necesita un puente. Y el puente es entender cómo esa gente piensa, cómo ve las cosas. En inglés, cuando usted va a la universidad, le van a enseñar que eso se llama a world view. Cómo usted ve las cosas, ¿verdad? Y usted tiene que tratar de agarrar cómo esa persona ve las cosas. Una vez usted sepa cómo esa persona piensa, usted puede desarrollar una estrategia para hablarle. Toda cultura como esta busca algo, ¿verdad? La china busca algo, la africana busca algo, la nuestra busca algo. Todas las culturas buscan algo. Y ahí es que no están cortos. Pues ahí viene Jesús. Y Jesús es la solución que ellos están buscando. Ellos no lo saben. Es tu trabajo y el mío explicárselo. Pues esas son las buenas nuevas. Así que vamos a dejar esta estrategia antigua de mandar a la gente para el infierno. Porque, ¿verdad? No, como que no edifica. No edifica. Ay, preguntas, reacciones, comentarios a lo que hemos dicho hasta ahora. Muy bien. Déjenme hablarle de dónde venimos. Comenzando como en el 1500, hubo un gran cambio en el mundo occidental. Esto empieza en Europa. Y la cultura europea sale de la Edad Media, donde están en oscuridad, no se generó mucho. Y de momento hay un resurgir en los estudios, el uso de la razón, la leer. Yo no sé si ustedes saben que en antigüedad, en Egipto, en Grecia, había grandes bibliotecas, muchos libros, se escribían, los filósofos escribían, todo el mundo estudiaba. Eso se perdió, hubo una época que eso se perdió, nadie quería estudiar. Quiero que sepan que ahí es que estamos otra vez de nuevo, regresamos a ese punto. Y por eso la cultura está en crisis. No quieren leer ni la Biblia, lo explicamos ya mismo. ¿Y qué pasa? Es en ese proceso que surge la Reforma Protestante, 1513, 1520, se inventa la imprenta, por primera vez se puede poner en forma escrita en un libro la Biblia, se publica, se vende, todo el mundo está leyendo, todo el mundo está estudiando, todo el mundo está usando el uso de la razón. Y es en ese ambiente cristiano que surge la ciencia. La ciencia surge del pensamiento cristiano. Los cristianos establecen las grandes universidades en Europa. Los cristianos desarrollan las escuelas de estudios bíblicos, la escuela dominical, ese tipo de cosas. Y es en ese proceso que se da la época de la iluminación. La iluminación es que ahora estamos iluminados, somos entendidos. Por primera vez tenemos un método de conocer la verdad
lo que hoy en día la gente llama la epistemología. ¿Cómo tú conoces la verdad? Pues es el método científico. Observamos, hacemos experimentos, corroboramos, confirmamos. Hay un proceso, un método científico. Y así es que nosotros conocemos la verdad, los hechos, la evidencia. Tenemos que estar documentados. Y hoy en día nosotros no podemos escribir sin citar una referencia y decirle dónde viene eso. Y es mejor que tus referencias estén claras. Usted quiere ir a estudiar a la universidad, así es que le van a enseñar ese método. ¿Verdad? Y ese método ha reinado en Occidente por los últimos 600 años. Muy bien. El método ha sido de mucha ayuda. Fue también la causa de la caída del mundo occidental, pero ayudó mucho. La ciencia adelantó, la ciencia creó mucho progreso, la ciencia desarrolló tecnología, muchos descubrimientos, muchos inventos, nos hicieron la vida más fácil. Lo que antes no se podía hacer, ahora se puede hacer. Y se creó una expectativa falsa de que la ciencia y el conocimiento y los estudios iban a ser capaces de resolver todos los problemas humanos. Empieza ahora la gente a no depender tanto de la religión o de la Biblia, porque ¿para qué necesitamos a Dios a resolver el problema si la ciencia lo puede hacer? Pero con todo y eso, en el mundo moderno no se abandonó la iglesia, la Biblia, la espiritualidad ni la religión, sino que coexistían. La ciencia en esta etapa no puede eliminar la iglesia y los cristianos, porque la ciencia sale de la iglesia. Las universidades y los profesores salieron de la iglesia. Los grandes científicos eran todos cristianos. De ahí que se respetaba a la iglesia. La creencia en lo trascendente, ¿verdad? En el mundo espiritual. Se decía que no había diferencia entre la ciencia y la vida espiritual porque ¿qué era lo que los cristianos querían? Conocer la verdad. Jesús decía, conocer es la verdad. Era libre. Pues, ¿y cuál es el fin de la ciencia? Conocer la verdad. Pues la única razón que la ciencia tiene esa meta es porque eso es un valor cristiano. Los cristianos inventaron la ciencia. La psicología sale de la fe cristiana, judía. Todos los grandes psicólogos son judíos, hijos de rabinos judíos. Todo lo que ellos enseñan en la psicología está en la Biblia. Lo único que ha pasado es que la ciencia secularizó las cosas, quitó a Dios y ahora, la ciencia no tiene que ver con Dios. Si usted no conoce la historia, usted se cree esos cuentos. ¿Verdad? Los muchachos jóvenes los indoctrinan en la universidad y le dicen, tienes que estudiar la ciencia, no tiene que ver con religión. A ver, mire, ¿de dónde salieron las universidades? ¿Y la ciencia? De la iglesia, de los cristianos. Sin los cristianos no hay tal cosa. Pero, ¿qué pasó? Que la tecnología, la ciencia, la filosofía se puso arrogante porque ellos tenían todas las soluciones. Todo lo demás es ignorancia. Oh, tú eres un cristiano ignorante. Minimizaban al otro. Y solamente los entendidos y los sabios, ¿verdad que sí? Podían tomar decisiones. Hay un desprecio de las otras culturas del mundo porque las demás culturas no estudian, no tienen credenciales, están atrasadas, son retrógradas. Se creó ese desbalance entre el oeste y los países no del oeste, ¿verdad? Estados Unidos, nosotros pertenecemos al mundo occidental, con raíces europeas. Y hemos aprendido a pensar y a escribir y a leer y a estudiar como los blancos. Lo heredamos de ellos. No es nada malo, es que usted sepa y tenga eso bien claro. Ay, ¿cómo funcionó la iglesia durante esa época? Bueno, pues como todo el mundo está buscando la verdad y como todo el mundo respeta y honra la Biblia, la iglesia, la fe, la espiritualidad, no había ningún problema con evangelizar al aire libre, a masas.
llenar los parques, los estadios, porque todo el mundo en ese ambiente tiene una noción de la fe cristiana. No hay problema con la fe cristiana. Se acordarán de Billy Graham y muchos otros que hacen unas campañas enormes, ¿verdad que sí? Esto es un fenómeno mundial, el evangelismo en masa. El evangelismo en la televisión, con los satélites, los que se acuerdan de esa época. Había que poner la parabólica, ¿verdad? Para ver los cultos, era una cosa tremenda. Eso se dio. Ya no tanto, ¿verdad que sí? Porque la cultura cambió. Ya mismo hablamos cómo cambió. Y en esa época, amados, se empezó a desarrollar no solamente evangelismo en masa, sino evangelismo personal, directo. Se crearon unos métodos. Para la época de los años 30, los años 40, uno de los primeros métodos que se desarrolló fue el camino romano. El camino romano a la salvación. Este es un método sencillo. Y la razón que se llama el camino romano a la salvación es que son versículos que están en la carta a los romanos. Y le voy a dar un la para que ustedes sepan cómo esa gente lo hacía. No sabemos quién fue el que originó el sistema, porque son una serie de versículos, y eso parece que surgió en las diferentes iglesias. Algunos lo añaden, otros le quitan, otros usan diferentes versículos. Hay peleas de cuál es el verdadero camino romano. It doesn't matter. La cosa es que se usa el libro de los romanos. Algunos lo hacían en 4 o 5 pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Hasta el día de hoy, los hermanos dicen, yo no me puedo memorizar todo eso, pastor. Eso es difícil. Yo te voy a decir cómo los viejos lo hacían. Ellos cogían en sus Biblias y en la página donde estaba el primer versículo, le ponían un tab. ¿Cómo se llama eso en español? Un tab. Que decía número 1. El segundo versículo, cogían el próximo capítulo y le ponían el 2. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando iban a evangelizar, la abrían al 1 y hablaban, abrían al 2, 3, 4, 5. Y así lo hacían. Está chévere, ¿verdad? Para que tú sepas los trucos de los cristianos de antiguo, ¿verdad? Así es que ellos solo memorizaban. Era efectivo, muy efectivo. All right. El segundo método que se desarrolló, pero fue en los años 50, surgió un movimiento en el Navy, en la Marina de Estados Unidos. Un muchacho que se convirtió, se sale del Navy, va para afuera y creó una organización que se llama Los Navegantes. The Navigators. Y eso creció inmensamente, mundial. Y ellos crearon lo que se llama el puente de Dios a la vida eterna. Y en esencia, aquí estaba el ser humano inconverso, está solo, está aislado. Acá está Dios, acá está Jesús, la vida eterna. Pero hay una gran cisma y no podías cruzar de un lado a otro. Necesitabas un puente. Se ponía la cruz de Jesús aquí y la gente pasaba por la cruz a la vida eterna. Para evangelizar era fácil si te acordabas de este esquema, porque tú le decías, el ser humano está en pecado, está perdido, está sin esperanza. Pero Dios, en su misericordia, nos dio una solución, una salida. A Jesús, que murió en la cruz por ti y por mí. Y si tú aceptas a Jesús y crees en Él, te lleva a la presencia de Dios y eres salvo. Si te acuerdas de ese bosquejo, lo único que tú tienes que hacer es sacar los versículos. Diferentes navegantes usaban diferentes versículos. La gente siempre piensa, me tengo que aprender esos versículos y más ninguno. No, eso es como el Espíritu te dé. ¿Eh? Ups. Míralo aquí. Van a notar que lo que tienen estos métodos en común es que si tú le explicas la verdad a la gente y la gente acepta la verdad, vienen a Jesús.
porque esa era la metodología del método científico. Tú le das la evidencia y se acabó. Tú le das la evidencia de que están perdidos, están en pecado y que necesitan a Jesús, pues van a aceptar a Jesús. Rapidito. Sin sermones y sin nada de esas cosas. Just the facts. Ese es el método. Entonces, en los años 60, surgen las 4 leyes espirituales. Muchos de ustedes la conocen, ¿verdad? Y básicamente es lo mismo, es una variación, ¿verdad? Dios creó todas las cosas, el ser humano está en pecado, necesitamos salvación, la consecuencia es el infierno, hay misericordia, esa solución que es Jesús. ¿Tú te acuerdas de esas 4 o 5 puntos? Y llegaste. Las 4 leyes espirituales fueron desarrolladas por otra organización cristiana, que es la Cruzada, ¿verdad? La Cruzada Estudiantil para Cristo. Algunos de ustedes la conocen bastante bien. Y finalmente, en los años 70, el doctor James Kennedy en Fort Lauderdale, un pastor presbiteriano, desarrolla el evangelismo explosivo. El evangelismo explosivo, como algunos de ustedes ya han estudiado, tiene unas preguntas diagnósticas. Vamos a ver así, estoy parafraseando. ¿Verdad? Si tú te mueres hoy, ¿a dónde vas? Tienes que diagnosticar tu vida. ¿Vas para el cielo? ¿Sí o no? Yo no sé. Usted debería saber. Si no sabe, le voy a explicar cómo llegar al cielo. O la segunda pregunta diagnóstica es que si usted se muere hoy y está delante del Señor y Dios le pregunta a usted, ¿por qué yo te debería dejar entrar aquí? Pues porque tengo mucho dinero. Wrong question. Wrong answer, right? Llévatelo. Pues porque tengo fe en Jesucristo. La persona no le da la contestación correcta, esa es la oportunidad para usted hablarle. Se llaman preguntas diagnósticas porque usted va a poder medir, evaluar y darse cuenta de dónde están espiritualmente. El problema con estos métodos era que la gente los utilizaba muchas veces para debatir con la gente, ¿no? Los métodos no es que no sean útiles, es cómo se usan. Entonces, lo que yo quiero hacer la semana que viene es presentarle los 4 métodos para que usted se los aprenda y pueda escribir los versículos y los demás y que ustedes sepan cómo usarlos, así por encima, pero creo que es importante que usted los tenga. Entonces, ya casi mucha gente hoy no quiere usar los métodos estos. Lo que pasa es que le voy a explicar ahora qué pasó. El mundo moderno pasó, dejó de ser. Estamos en el mundo postmoderno, la cultura cambió. Y muchos de estos métodos como que no tienen sentido hoy en día, excepto si usted sabe usarlo y sabe cuándo usarlo. Por eso se los quiero enseñar para que usted los conozca. Lo otro que sucede es que muchas de las personas adultas que ya están en la iglesia siguen siendo modernistas. Por ejemplo, los pastores son modernistas, se fueron a estudiar el seminario y saben leer y saben escribir. ¿Usted entendió? Estudiaron mucha teología y por eso predican y predicamos, como la manera que predicamos. Muchos de los jóvenes son postmodernistas. ¿Y para qué hay que estudiar? Eso no sirve. Ese tipo de cosas. Vamos a explicar la diferencia. Pero aún en el mundo postmodernista llega un momento que hay que explicarle el evangelio a la gente. Esto no es, usted no empieza con el método, pero en algún momento lo va a poder utilizar. Es bueno que usted tenga esa carta ahí. ¿Sí? Están llamando otra vez, Aidita. Dile que no llame más, chica. Dile que no llame. La mayor. Ay. Ok, eso fue abuelo de pájaro, el mundo moderno y cómo funcionaba la iglesia y los cristianos en el mundo moderno.
vamos a rodarnos al mundo postmoderno. Pero el mundo postmoderno no empieza en el año 2000. Los raíces están en el siglo XX. Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que antes de esa época todo el mundo vivía en su propio país, en su propia cultura, y no había mucho cruce con una cultura con la otra. Pero en la Segunda Guerra Mundial todas las culturas se encuentran en un combate y se mezclan. La gente tiene que ir a Europa, tienen que ir a Japón, tienen que ir a Asia, tienen que ir al Pacífico. Es una guerra mundial. Los soldados se casan con mujeres extranjeras, ¿verdad? Con francesas y con japonesas y cuántas cosas hay. Y Estados Unidos empieza por primera vez a abrirse al resto del mundo. Y no solamente Estados Unidos, Europa, ¿no? Ya que Alemania hizo una guerra que cubrió el planeta y los ingleses tuvieron que combatir en diferentes áreas del planeta. Después de la Segunda Guerra Mundial, este intercambio continúa con el avance militar, ¿verdad? Viene Corea, la guerra en Corea. Nuevamente, muchos militares norteamericanos se casan con mujeres coreanas, se quedan viviendo en Corea. Mucha gente coreana viene a vivir a Estados Unidos. Dicho eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Muchos alemanes vinieron para acá, muchos franceses vinieron para acá, muchos italianos vinieron para acá. Por eso la época de los 50, 60, 70 en Estados Unidos fueron dominados por los italianos, ¿verdad? Ustedes ven el intercambio cultural que ya se está dando. En los 60 seguimos con Vietnam. Nuevamente los soldados se casaron con muchas vietnamitas. Hay comunidades vietnamitas en Estados Unidos, gente que vino de allá. En Puerto Rico también los hay, ¿verdad? Hay coreanos, hay alemanes, hay de todo. Cada vez que hay una guerra traemos gente de allá. Ese es el cruce que empieza a darse. Todavía la cultura de nosotros acá es dominante, pero ya hay muchas influencias. Entonces también, además de las guerras, si usted tiene suficiente edad, se va a acordar de la época de los 60 y 70, cuando el transporte aéreo se facilitó. Surgen los jets. Y la cosa era montarse en un jet y viajar. Irse a otro país de vacaciones. Y había una línea aérea tremenda que era bien famosa en aquella época, que ya no existe. Pan American, ¿verdad? La Panamericana. Y eso olvídese, usted viajaba el planeta. Hasta el día de hoy, el turismo, los viajes que nacieron en aquellas décadas, ustedes ven cuán importante es. Hoy en día eso es común, pero en aquella época eso era una cosa grande. Entonces, amados hermanos, se inventan el televisor y empezamos a conocer gente del otro lado del planeta con los satélites. Y cada vez que había un evento, usted podía verlo por la televisión. Y eso era un fenómeno, ¿verdad? La interacción global ahora empieza a cambiar la manera que nosotros miramos nuestro mundo. Porque estamos interactuando con gente de otras culturas que tienen otros puntos de vista. Se llamaba ser multicultural. Entonces esto completamente estalló y todos los muros y las paredes se cayeron con el desarrollo del Internet. Estamos en un mundo global. Usted puede hablar instantáneamente con alguien al otro lado del planeta, ¿verdad que sí? Y la gente tiene amistades en línea de un país a otro y nos pasamos compartiendo en inglés, en español y en muchos otros idiomas. All right. Las palabras claves hoy en día es la inclusividad, la diversidad, y a eso que se refiere. Nuestro mundo es global, ya cambió, ¿verdad? Los que son puertorriqueños, ¿se acuerdan que décadas atrás hablábamos de los jíbaros? Eran de la isla, lo único que conocían era lo que había en Puerto Rico. Pero hoy decimos que no hay jíbaros, ¿verdad que sí? Ya no quedan. Porque los jíbaros son globales también. Son globales, ¿verdad? Y todos nosotros estamos interactuando. Todos. Nadie está aislado.
y todos estamos expuestos y conocemos gente de otras culturas. ¿Cómo eso afectó nuestra manera de ver las cosas y la manera de pensar? ¿Cómo eso afectó el método científico? Pues el método científico quedó desacreditado. Porque el método científico decía que había una verdad y que era asunto de conocer la verdad. Que había una manera objetiva, neutral, de conocer la verdad, de hacer el experimento. La cosa grande durante la época moderna era hacer el método científico, mantener tu neutralidad, ser objetivo. Bueno, en un mundo multicultural, en un mundo global, no puede ser objetivo. Porque todo es subjetivo. Cada cultura ve las cosas de un ángulo distinto. Y lo que es verdad para ti aquí no es verdad para ellos allá. Lo que es bueno para ti aquí no es bueno allá. La comida, por ejemplo, lo que me gusta a mí comer en mi país, allá no se come. Todavía eso es real. Por ejemplo, el problema que tenemos ahora con la China, con el virus este de corona, ¿verdad que sí? Pues hay gente que dice que esto se inició comiendo murciélago. Y yo les escucho a ustedes, yo no como murciélago. Pero allá eso es riquísimo ya. ¿Ustedes no han visto los videos en YouTube de los chinitos comiendo esos murciélagos? Y yo les encanta. Y si ustedes creen que ellos van a parar de comer murciélago porque a ustedes no les gusta, ellos van a seguir comiendo murciélago. ¿Eso es lo que es? Todo esto lo que es bueno y malo es subjetivo. No hay ninguna ley universal que todo el mundo cree lo mismo y todo el mundo experimenta lo mismo. No, todo el mundo experimenta las cosas de manera distinta. Solo que es verdad para mí, a lo mejor no es verdad para ti. Todo es subjetivo. Ahora cambia la manera de pensar. No le daña la noche a esta gente, no le daña la noche. Yo no creo que por eso. ¿Ah? Yo no creo que haya sido por eso. ¿El qué? Lo del coronavirus, Ok. por eso. ¿Y qué tú crees que fue? Para mí que es un experimento que han tirado, Ok. quizás en el aire. Ya. Hay muchas teorías, pero no podemos hablar de eso esta noche. Pero ven cómo hemos cambiado del mundo moderno al postmoderno. En el anterior, método científico, la razón, la objetividad, ser neutral. Ahora no. ¿Está bien? Y tú no me puedes decir nada a mí porque esta es mi experiencia. Antes pensábamos que todos somos seres humanos y no había mucha diferencia. Hoy en día no. Hoy en día creemos en la diversidad. Y hay que ser inclusivo, hay que respetar y honrar el punto de vista de todo el mundo. Todo el mundo tiene la razón aquí. Se complica, ¿verdad que sí? ¿Cómo vamos a evangelizar con gente que piensa así? Ese es el reto. Y por eso los cristianos ahora ya no hacen campañas en masa. Ya ese tipo de evangelismo no se puede hacer. Porque cuando usted va a un estadio y llena un estadio de diferentes gente, se llena de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes puntos de vista. Y usted tiene que tener cuidado. Ahora no podemos generalizar, hay que ir a lo particular, a lo individual. Ahora es la época de evangelizar con evangelismo personal. Y un día vas a trabajar con un budista, otro día con un musulmán, ¿usted me entendió? Los va a tener que coger uno a uno, porque nuestras comunidades y nuestras sociedades están llenas de ese tipo de personas, que es lo mismo que Pablo experimentaba hace 2000 años atrás. Hemos regresado a la época de la Biblia. Todo el mundo tiene su Dios, todo el mundo tiene su religión, y hoy en día hay que respetar todas las religiones. Y por eso los cristianos están fuera de sitio. Los cristianos dicen, los de allá afuera, que condenamos, rechazamos, juzgamos, criticamos, que nosotros no amamos. Porque nosotros rehusamos aceptar otros dioses. Nosotros todavía somos modernistas en ese sentido.
estamos pensando como antes. El reto para el cristiano es decidir y deliberar si vas a tener una mente abierta, subjetiva, donde vas a dejar que todo el mundo venga con su religión y sus dioses, o te vas a permanecer fiel a Jesucristo. Well, ustedes tomarán su decisión, yo tomé la mía hace rato, ¿verdad? Yo me quedo con Jesús. Solo que hoy en día, en el mundo postmoderno, tienes que saber cómo hablarle a la otra persona. No puedes hacer como Jeñito ni como Gigi Ávila. Hay que tener un poquito más de tacto, eso es todo, ¿verdad? Que usted sepa lo que está haciendo. Usted habla así, hoy en día lo tiene de loco. Nadie le va a hacer caso. Nadie le va a hacer caso. Preguntas y comentarios hasta aquí. So, uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo postmoderno es que ya no respetamos el mundo trascendental. ¿Se acuerda que en el mundo moderno creíamos en la ciencia, pero creíamos en Dios también? No veíamos ningún problema. Ahora no, ahora hay un problema enorme. Nosotros creemos, la cultura moderna cree que lo único que existe es lo que está aquí abajo. La gente hoy en día cree que hay diferentes religiones y se respetan todas, todo es subjetivo, todo es gusto, todo es preferencia. No hay ninguna diferencia entre una de las cosas y la otra, porque todos nos llevan a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Quién dice que todo lleva el mismo Dios? ¿Y quién dice que es el mismo Dios? Ellos, porque no saben. Porque la filosofía de ellos es el Dios no conocido. Nosotros somos los que conocemos a Dios. Y por eso es que no nos entendemos. Estamos hablando dos idiomas completamente distintos. ¿Cómo dejamos de pensar en el método científico si en realidad el método científico todavía funciona porque están viendo resultados? O sea, existen pruebas de que hay cosas más allá. O sea, el espiritismo se sabe que es malo. O sea, la gente corre a la iglesia cuando tiene un problema con espíritu. O sea, todo eso, o sea, eso sigue siendo real. All right. Dijiste varias cosas, déjame verlas por separado. Verdades absolutas. Que si existen verdades absolutas. Pues mire, parte del problema de este grupo de gente hoy en día, la cultura postmoderna, es que como ellos dicen que todo es subjetivo, no hay una búsqueda por la verdad. Y ellos terminan la discusión fácilmente diciendo, no hay ninguna verdad, todo el mundo tiene su verdad. O sea, ahí se acabó. No hay una búsqueda. En el mundo postmoderno había una búsqueda por la verdad. Llegar al fondo. Hoy en día no. La gente es llana, es superficial. ¿Verdad? Y es mi experiencia. Todo es a base de mi experiencia. La forma que se venden los productos hoy en día es a base de esa cultura. Starbucks fue de los que primeramente se dieron cuenta del cambio cultural y le quisieron dar a la gente una buena experiencia. De eso se trata el café, el ambiente, sentarte, compartir. You're going to have a great time, ambience. El ambiente y la experiencia. Ay, salir de ahí. Y la gente no se quiere ir de Starbucks. ¿Verdad? Aunque se tengan que ir a quiebra. Es un vicio, es una adicción profunda. Pero ¿qué pasa? Que si nos quedamos en ese nivel y aceptamos esa cultura, vamos a chocar con la realidad. Este es el problema de la China con el coronavirus, ¿verdad que sí? Porque no quieren saber de la ciencia. Well, ¿qué pasa? Ahora necesitas, ¿qué tú necesitas ahora con el virus? Un antídoto. ¿Y tú sabes quién lo va a desarrollar? Los científicos. Ajá, tú que no quieres leer y estudiar, necesitamos científicos. ¿Tú me entiendes? El ser humano no vive de Starbucks nada más, ¿sabes?
Tómate el café, pero tú tienes que buscar iluminar tu mente con otras cosas, ¿verdad? Cosas absolutas. La verdad es absoluta, ¿ven? En todas las culturas está la verdad y está la mentira. Eso no cambia. Por eso es que la Biblia dice que no hay nada nuevo al sol. Las modas sí cambian. Los peinados cambian. Esas cosas no son absolutas. Nos gusta la variedad, ¿verdad? Los diferentes sabores de batidas y de ice cream y cuántas cosas hay. Pero esos son gustos y preferencias. Estamos hablando de valores. Hay cosas absolutas. El bien y el mal existen. Cuando los muchachos hoy en día, y los jóvenes y los postmodernistas dicen, no, la verdad no existe. No vayan a pensar que son gente brillante, iluminada. Ellos se creen que son los últimos. Pero están bien perdidos. Y por eso es que los tenemos que evangelizar. Porque están hablando tonterías. No le diga tonto, pero es verdad. ¿Verdad? Este es el choque que hay con la realidad. Pero ciertamente lo que vemos es un cambio generacional. La gente más joven es como la gente más joven que le creen mucho más, son idealistas. Ay, si el mundo fuera perfecto y todo el mundo en paz y en armonía, por eso son socialistas, ¿verdad que sí? En la universidad todo el mundo es socialista. Pero cuando tú te vas a trabajar y tú entiendes la vida, tú dices, no, espérate, no. Esto no funciona así. Y eso ha pasado en todas las generaciones. El problema con los jóvenes es que están dispuestos a marchar y morir por su idealismo, por la causa. Y ahí tienes a Castro y Che Guevara y gente así. Son los héroes de un grupo, ¿verdad? Pero la vida no es así. Esa mezcla existe y nosotros vamos a enseñarles a ustedes que nosotros en la iglesia no somos multiculturales, somos transculturales. El evangelio es transcultural. Yo explico ya mismo lo que es eso. Pero el problema para nosotros, los cristianos, se complica más todavía. Voy a borrar aquí para enseñarles algo. Estamos hablando de conocer tu audiencia, ¿verdad que sí? Hoy en día existen cristianos en la iglesia. Y existen personas no cristianas. Hoy en día, lo que yo he hablado hasta ahora son estos dos grupos, que son los polos opuestos, ¿verdad que sí? Pero hoy en día, en el 2020, hay un tercer grupo en medio de nosotros, que son cristianos fuera de la iglesia. O como le llamamos, cristianos culturales. Los cristianos que están en la iglesia son más fieles a la palabra. Queremos hacer las cosas como está en la Biblia. Las personas que no son cristianas son posmodernistas en Estados Unidos, en su mayoría, ¿verdad? Y están más en la cultura, subjetividad, la experiencia, diversidad, ser inclusivo. Usted prende el televisor y eso es lo que usted escucha todo el día. Todo el día. Es una verdadera lástima que eso es así porque le están haciendo daño a una generación. Se ha levantado una generación en medio nuestro que no conoce a Dios. Porque lo único que escuchan en la televisión, en la escuela, en la universidad, es el posmodernismo. Todo el tiempo, eso no para. No para. ¿Cuál es la guerra de los posmodernistas?
de ABC, CBS, NBC, MSNBC. ¿Cuál es la guerra? ¿Quién es el diablo en todo esto? Fox News. Ustedes no saben quién es Fox News. Casi el 90% son católicos romanos. La Iglesia Católica ha desarrollado este proyecto para trabajar con la comunidad. Y para la cultura ellos son el enemigo y los tienen que destruir. Prendan a Fox News cuando es miércoles de ceniza y usted lo va a ver todito, todos marcados. Toditos. Y ellos evangelizan. Usted los va a escuchar cuando testifican que se convirtieron y están en la Iglesia Católica Romana. Si no, para los que no sabían. ¿Ven? Y por eso es que en las demás emisoras no dicen nada bueno de la Iglesia Católica Romana. Nada bueno. ¿Ven? No, yo no soy católico romano. Yo lo que quiero es que usted sepa y que usted entienda. Pero hay un tercer grupo. Y son muchos los cristianos que están fuera de la iglesia. Porque se identifican más con el mundo. Que la Biblia está vieja. Pasó de moda. Ese libro ya no es relevante para el día de hoy. Ellos te hablan de Jesús, de la Biblia. Pero ellos no creen en nada de eso. Pastor, ellos son los renovados. Los cristianos renovados que le llaman. No. Son otros. Ya. ¿Tú hablas de esta gente? ¿Esto? Sí, no. Ellos crean unas verdades basadas en cosas de la Biblia a medias. Yes. Tienen ciertos principios y son gente ejemplar y se portan bien y qué sé yo. Por ejemplo, muchos de los políticos son aquí, ¿verdad? Todos los que son candidatos a presidente. La gente se pasa hablando muchas cosas de Donald Trump. Donald Trump se dijo que era cristiano, ¿verdad? ¿Pero y qué? Si Bill Clinton dijo que era cristiano y andaba con una Biblia. Obama dijo que era cristiano. Ustedes perdóname, estúdielo bien. ¿Está bien? Yo no estoy aquí defendiendo a Donald Trump. Yo estoy diciendo que todos son cristianos. Eso dicen ellos. Pero usted y yo los miramos y decimos, y nos damos cuenta, nah. No, tú no eres cristiano. Estaba orando por Donald. Todos habían cerrado los ojos y solo se estaba riendo. Y yo, ¿qué le pasó? Ya. Eso es todo. Usted tiene que entender la cultura y entender el juego para saber lo que está pasando. La gente está perdida. ¿Sí? Yo no sé si usted se entera o no, pero cuando Bill Clinton, el cristiano que andaba con una Biblia, iba a la iglesia todos los domingos, pero era para encontrarse con su novia y su amante allá abajo en la iglesia. El cristiano, el presidente que era cristiano. Cuando alguien se pone a criticar a Donald Trump, que no es cristiano, yo digo, ¿qué te pasa a ti? Es que ninguno de ellos son. ¿Está bien? Esos pasan a ser, bueno, lo que pasa es que yo lo estoy viendo en colores aquí. ¿Sí o no? Ese segundo grupo y el tercer grupo están todos en gris. O sea, no hay nada ni blanco ni negro. Por eso es que alguien como Obama puede tener tanto éxito, porque él dice que es cristiano, tiene el voto de los cristianos, pero es de acá y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo vota por él, todo el mundo sabe el juego. Es una estrategia. No, usted no puede esperar que uno de ellos sea un cristiano de verdad. Si usted se lo cree, usted es bien ingenuo. Esa no es la razón. Ellos toman el título para ventaja de ellos. Por ejemplo, si surge un verdadero cristiano corriendo para presidente, nadie va a votar por él. Todo el mundo sabe. No votes por ese. Todo el mundo sabe. Ellos se inventaron esa nueva palabra la verdad alternativa. Sí. Esa es una alternativa. ¿Ven? Tú vas minimizando a esta gente y tú vas trepando a esta gente. Y el trabajo de esto es ubicar a esta gente en posiciones. Por eso tenemos musulmanes y otra gente allá arriba. Pero es que él dijo que era cristiano. Ajá. Ok. ¿Ven?
Ok. Creo que alcancé a hacerles entender. Lo vieron, ¿verdad? Ya. Y no es nada nuevo. Ese fenómeno es cada elección, cada 4 años. ¿Está bien? Y la gente más inmoral, antes de las elecciones, se convierte o se arrepienten y piden perdón y ahora son cristianos bautizados. Y todo el mundo, aleluya. Ya. Wow, ahí consiguen los votos de los de arriba y los de abajo. Todo el mundo. Ese es el tricky, Está bien. So, el trabajo de nosotros no es solamente evangelizar los postmodernos. El trabajo de nosotros es evangelizar a los cristianos que dicen que son, pero no son. Y que a veces visitan la iglesia, una vez al año o cada 2 meses. Y nosotros creemos que porque entraron a la iglesia una vez al año son cristianos. Oh, sí, él es cristiano. Nunca leen su Biblia, no saben orar, no saben adorar, pero son cristianos. Por los frutos los conocerán. ¿Está bien? Parecen ser, pero no son. No son. Estoy dejando que ustedes filtren eso. Que le veo los ojos de algunos de ustedes. ¿Está bien? Así que cuando vayamos a hacer evangelismo personal, ¿verdad? Por eso la cuestión de evangelismo explosivo era hacer preguntas diagnósticas para saber dónde tú estás. Porque no todo el mundo que dice Señor, Señor, es. No todo el mundo. So, vamos a tener que trabajar con esta gente y con esta gente. ¿Me explico? Como estos son cristianos culturales, ellos no creen en pasar al frente, aceptar a Jesucristo, bautizarse. Son cristianos a su manera, porque eso es su experiencia. ¿Quién eres tú para decirme a mí que yo no soy cristiano? Si yo creo en Dios, a mi manera. ¿Lo vieron? Las iglesias están llenas de gente así. No se quieren hacer miembros de la iglesia y si se hacen miembros no cumple tampoco, porque ¿quién es usted para decirme lo que tengo que hacer? Y este es el reto de nuestra época. Y hay que discipular y hay que evangelizar, porque estos números siguen creciendo. No, si los quiero asustar, yo los puedo asustar. Eso es un cumplimiento profético. Jesús dijo, y cuando dijo el hombre regrese a la tierra, hallará fe en la tierra. Queriendo decir, van a haber poquitos. Y cada vez más, este grupo se hace más poquito. Las iglesias tienen 10,000, 15,000, 20,000. Las mega churches están así. De cristianos culturales. Vete, para que tú veas cuántos van al estudio bíblico en esa iglesia. ¿Cuántos van a la escuela dominical? Van al culto. No son miembros de ninguna iglesia, pero dan los chavos allí porque son cristianos. So anyway, estoy explicando la cultura en la que usted y yo nos encontramos sumergidos. So, la solución a esto es que usted sepa, ya no son las campañas en masa, no es evangelismo en masa, sino que es evangelismo personal, ¿verdad? Y hay que saber dónde ellos están. Y espero que esta introducción les ayude a entender que tenemos que aprender un nuevo idioma. So, vamos a hablar de lo que les mencioné, del evangelismo transcultural. ¿Okay? Les quiero decir, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Que Donald Trump no es un cristiano, ¿verdad? No me vengan con la cosa que Joe Biden es un cristiano. Joe Biden. Ni Bernie Sanders. ¿Ah? No, el mío sí que es cristiano, el tuyo no. Deja la cosa. Son políticos. Son todos unos políticos.
No venga con eso. Esos republicanos son tan malos. ¿Y qué tú te crees que son los demócratas? ¿Qué tú crees que son? Y pastor, como usted habla así, usted tiene que ser un republicano. Yo no soy un republicano, yo soy un cristiano. Mi bandera no es roja ni azul. Mi bandera es la bandera de Jesucristo. Por eso yo mundo a uno y mundo al otro. Porque todos son embusteros, todos. Los de tu partido y los de tu partido son embusteros. ¿Y qué te puedo decir? Yo necesito que ustedes abran los ojos a la realidad. No defiendan su partido, defiendan a Jesús. Defiendan a Jesús. Defiendan la verdad. No defiendan lo que les están mintiendo y manipulando. Lo único que yo quiero como pastor es que vamos a abrir los ojos. ¿Está bien? Vamos a dejar esos cuentos. Ok, si me piden la renuncia, no importa, yo los amo. All right. ¿Alguien tiene idea de lo que transcultural significa? Quiere decir, si no sabe, no se preocupe, no hay problema. Trasciende una cultura. Esto es importante porque, por ejemplo, el judaísmo se basa en una cultura. El judaísmo lo que quiere es reproducir la cultura judía. Tú no te puedes hacer judío a menos que no te conviertas a la cultura judía. Los musulmanes igual, el islam es igual. Si te vas a convertir a la religión musulmana, te vas a vestir como un musulmán. Por eso todas las mujeres que se conviertan, no sé, todas las feministas americanas, eran lo más liberales hasta que se convirtieron al Islam. Ahora van allá con ISIS, ¿verdad? Y las maltratan, y las matan, y las quitan la cabeza. ¡Ay! Todo para la gloria de Alá. La religión de la paz. Esa cultura es una cultura enfermiza. Y necesitamos explicarle a la gente que dice la Biblia, no pasarás tu hijo ni tu hija por el fuego. Y si usted no sabe el significado de eso, búsquelo. Pero ahí es que estamos. Y la gente que está apoyando esto. ¿Está bien? Ay. Pero el evangelio es transcultural. Jesús murió por todos. No por los judíos, no por los musulmanes, no por los blancos, no por los chinos, por todos. El evangelio nuestro no tiene que ver nada con una cultura, nada. De tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por todo, para que ninguno se pierda. Es global. Perfecto para esta época, perfecto para este ambiente cultural. Y yo, ¿tengo espacio ahí? Seguro. Si Jesús murió por ti. La iglesia es transcultural. Vamos a buscar en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. ¿No tienen, hermano? Versículos 26 al 29. ¿Quién lo lee? Gálatas 3, versículos 26 al 29. Amén. Uh-huh. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En la iglesia caben personas de
toda la nacionalidad, de toda religión, de todo idioma, hombre o mujer, no importa. Eso es lo que significa transcultural. Nosotros no somos una iglesia sencillamente de gente de habla español o de habla inglés. No, aquí cabe, el evangelio es para todo el mundo. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a predicar este evangelio a todo el mundo. ¿Bien? No somos ni japoneses ni chinos, pero los chinos y los japoneses caben también. Hay que predicarle a Cristo a ellos también. Hoy en día, cuando la gente hable de diversidad, no hay nadie más diverso sino la iglesia de Jesucristo. Cuando hoy en día hablen de ser inclusivo, no hay nadie más inclusivo que la iglesia y los cristianos, porque cuando usted mira la iglesia a través de la faz de la tierra, hay gente de toda nacionalidad, de todo idioma, de todo género, porque somos uno en Cristo Jesús. Tenemos que estar claros en cómo le vamos a responder, porque ellos insisten que nosotros no creemos en la diversidad y no somos inclusivos. Por eso les digo que lo que dicen son tonterías, no saben lo que están hablando. Y muchos cristianos se dejan convencer por estos argumentos. Oye, es verdad, esos cristianos no aman a la gente. ¿Tú sabes cuántos misioneros han dado su vida por rescatar almas? La gente no sabe lo que está diciendo. ¿Y los apóstoles por qué dieron su vida? Jesús dio su vida. Los apóstoles, por enseñarles a otras culturas el evangelio. La historia de la iglesia es uno de sacrificio por alcanzar a todo el mundo para salvación. Bien, vamos a estar bien claros en lo que estamos diciendo. All right. Los políticos no, Cristo sí. Estoy pepinado con los políticos. Aleluya. Muy bien, déjenme detenerme aquí y ver preguntas, inquietudes que ustedes puedan tener. Okay. Now, nosotros amamos a la gente, no importa cómo están, ni lo que creen, nosotros queremos que acepten a Jesús y conozcan a Jesús. ¿Está bien? Jesús murió por todos. ¿Eso significa que murió por quién? Aún por los homosexuales. Léase la carta que dice, porque estos eran algunos de ustedes antes. El issue no es si son homosexuales o no, el issue es que vas a hacer después que tú aceptas a Jesús. Es como la mujer sorprendida en adulterio. El issue no es si es una adúltera, todo el mundo sabe que lo es. Pero Jesús le dijo, vete y no peques más. Es lo que tú vas a hacer después que conoces a Jesús. ¿Está bien? No hay ningún problema. Que si hay un muchacho, una muchacha te dice, pero yo estoy enamorado de... Ok. ¿Y qué vas a hacer con Jesús? Y cuando alguien da su vida a Jesús, las cosas cambian. Y ese es nuestro trabajo. Ahora, si la persona insiste en ser adúltera, en ser ladrón, en ser mentiroso, en ser homosexual, eso es su decisión. A lo mejor no estamos de acuerdo, pero hay que respetarlo. Yo por lo menos en el púlpito no me paso ni con los homosexuales ni con nosotros, ¿verdad? Pero hay veces que estoy así y digo otras cosas. Pero no es una costumbre mía estar todos los domingos con esto. ¿Verdad? Pero a veces hay que estremecer a la gente y confrontarle. Porque siguen en lo mismo. Y Jesús está diciéndote, sal de ahí. Dale la espalda a esto. Toma tu cruz y sigue en pos de mí. Eso es para todo el mundo. No es posible y no es aceptable que una persona que diga, yo soy así y no va a cambiar. Todos tenemos que cambiar. Todos. Estaba conversando con David de eso el otro día. Yo decía, lo que me molesta es que ellos, con su guerra, lo que quieren es imponer su idea a los demás. Entonces, ahí es cuando yo tengo problemas. Okay. Yo sí te respeto, esta es tu línea, pero yo no creo en lo que tú crees. Excelente. Esa es una excelente observación. Una de las cosas que pasa con la gente posmoderna es que ellos nos critican a nosotros, de estar criticándolos a ellos y condenándolos y mandándolos para el infierno. Pero si usted lo escucha muy bien, ellos nos critican a nosotros y nos condenan
Y a ellos nos mandan al infierno a nosotros. El problema de ellos es que no pueden hablar, no tienen ninguna credibilidad. ¿Tú me entiendes? Porque están haciendo lo mismo o peor. La estrategia de nosotros no es condenarlo, es rescatarlo. ¿Está bien? Es rescatar, hay que amarlo. Y estos procesos no son fáciles, toman tiempo. Usted tiene que caminar con esta persona y ver cómo le ayuda a salir de esas cosas. Sea un pillo, sea un ladrón, sea un adúltera. No es fácil salir del pecado, pero es pecado. Es pecado. Es que ellos saben la verdad, porque yo tengo una experiencia de una persona bien cercana a nuestra familia, donde yo por Facebook, es una hermana por parte del padre, y pues es lesbiana, y yo le puse, Cristo te ama, Cristo viene pronto, fulana, busca de Cristo. Ay, no me hables del Evangelio, hermana. Yo sé que tú eres buena, esto, lo otro, pero yo no creo en el Evangelio. Todas las que están ahí son unas perdidas. Sí, tú tienes razón, eran perdidas, pero Cristo nos lavó con su sangre. Ya. O sea, que ellos están rebeldes, pero lo que nos resta a nosotros es Ya. orar. Ya. Pero eso, la pregunta de Efraín hace un rato es importante. Ellos dicen una cosa, pero se comportan de otra. Es una contradicción tan inmensa, y el trabajo de nosotros es observar lo que están haciendo y decirle, hey, esto no cuadra. O es esto, es una de las dos. Pastor, también muchas de esas personas son así por cristianos que los han tratado mal y los han despreciado, porque en realidad si uno le extiende la mano y uno no lo juzga y uno le habla de, o sea, volvemos a analizar digo, yo le digo objetivo, analizar el pueblo o lo que, o sea, tú puedes evangelizar a esa persona sin castigarlo, sin hostigarlo, sin hacerle sentir miserable, y en realidad dejar que sea el Señor que lo discipline, lo castigue y vaya a hacer lo que quiera hacer con él, porque en realidad es la obra del Señor. Y él es el que se va a manifestar, no somos nosotros. Eso es un lado de la moneda. Por eso yo he mencionado que ya no podemos hacer como antes, mandar a todo el mundo para el infierno, ¿verdad? Son medidas bien extremas y es lamentable ese tipo de estrategia. Hicimos mucho daño insultando gente que necesitaba compasión y misericordia. Eso es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es, ellos vienen a abusar de la iglesia. Déjenme poner un ejemplo sencillo y lo ponemos un poquito más agudo. A veces hay muchachos que de momento están en la iglesia y la gente se entusiasma. Pastor, mira ese joven, está buscando al Señor, vino a la iglesia a buscarle a Cristo. ¿Quién te dijo a ti que vino a buscarle a Cristo? Vino a buscar una novia. Está mirando a las muchachas a ver cuál le gusta. Y si no encuentra la que le gusta, se va a otra iglesia. Puro. Y las hermanas están entusiasmadas. Es que tenemos que estar un poquito más despiertos. Los homosexuales y las muchachas lesbianas muchas veces son así también. Sí. Hacen eso. Hay un momento que uno tiene que tirarle la línea. Y yo se la tiro al que es homosexual y al que no es. Porque si vienes a la iglesia, viene a buscar de Cristo, no viene a buscar otras cosas. Yo te estoy hablando que yo he sacado gente así de los baños de la iglesia. Eso no está bien. Hay cosas que nosotros hemos hecho mal, pero hay cosas que ellos hacen mal. Y si le tengo que decir, no venga más a la iglesia mía, se lo voy a decir, me sacaron. Créeme que si llega a ese extremo, una razón yo tengo. ¿Está bien? Pero no podemos dejar, como está pasando en otras iglesias, que toquen a nuestras niñas, que violen a nuestros niños. Eso no. Y Dios no los hizo así, no es verdad. Y no me digas que eso es amor. Eso es maltrato y abuso. Eso es hostigamiento sexual. ¿Está bien? Porque estamos en la época que a lo malo le llamamos bueno y lo bueno es malo. No, señor. Estamos en la iglesia del Señor. No estamos en el mundo. El mundo te acepta esas conductas, las endosa y las promueve. Yo entiendo eso, pero no estamos allá afuera, estamos acá adentro. Y aquí los valores son completamente distintos. Bueno, yo confío que sea así. Yo estuve leyendo en estos días uno de los planes y
Sí, la Biblia es bien clara, yo sé. La gente, lo que pasa es que la mayoría de las personas no han leído su Biblia y esta gente dicen estas cosas y se las creen. Dios me hizo así, de verdad. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún sitio. Dios me creó así. Busca un versículo. Dice que Dios hizo al hombre y a la mujer. Eso es lo que dice ahí, no dice otra cosa. Y yo lo amo y quiero que se salven, pero yo no tengo por qué aceptar algo que no es cierto. La verdad es la verdad. Y si tú aceptas la verdad te hará libre. Pero si seguimos creyendo una mentira, nos estamos engañando y nunca salimos del problema. Eso es lo que hay que enseñarle a la gente. ¿Sí? Solo que no se agiten así como el pastor. Hablen con calma. Que nosotros conocemos personas primos que se casan con primos. Sí, Si lees aquí en Levítico, habla sobre eso también. sí, Y las consecuencias de uno. sí, sí. Que, por ejemplo, ¿qué se puede hacer en el caso, por ejemplo, de un niño que nace o niña y resulta, ¿cómo le llaman? Afrodita. Afrodita. Es difícil porque, pero es diferente porque nació con una situación de esa y nosotros tuvimos así en nuestra iglesia. Ya. Y tuvo que unirse, o sea, reunirse todo el concilio, hablar con los padres, Ya. todo eso, porque es difícil. Pero bueno, eso es una cuestión muy diferente a lo homosexual. Ya. So esos accidentes biológicos ocurren, ¿no? Pero no es la norma. No es la norma, pero ciertamente. En ese caso de los pacientes estos hermafroditas, yo me imagino que ellos determinarán cuál es el sexo que domina más, que predomina más, si es el masculino o es el femenino, y ahí se toma una determinación. Lo que sabemos con esos casos es que esas personas llega un momento que se definen y dicen yo soy un niño o yo soy una niña. Y no importa si biológicamente tengan otros organismos, y dicen no, yo soy, y se comportan, se visten así, hablan así. Y décadas atrás no había la oportunidad que hay ahora, pero ahora hay operaciones que corrigen. Sí, ellos estaban esperando ese tiempo en que tenían que hacer esa evaluación. En la pubertad se define qué orientación van a escoger. Ya. Hay muchas cosas, y por eso es que en la iglesia hay que estudiar esto. Porque entonces estamos reaccionando a cosas sin entendimiento. Y esas son almas de salvación también. Si tienen una mano, dos o tres manos, hay que predicarle el evangelio. Sí, hago esa pregunta porque pues a veces nos sorprenden esas situaciones. Yo estaba como confundida cuando pasó eso, pero me dio gusto cómo ellos manejaron la situación y hubo un momento pues que lo tuvieron que aclarar a la iglesia y gracias a Dios. So, quiero que sepan que este asunto, en la cultura postmoderna, mira cómo esto funciona. Si yo nací así, yo creo que soy así, Dios me hizo así, ¿verdad? Porque es mi experiencia. Okay. El problema de ese argumento es ¿cuál? Que el fenómeno es uno occidental, eso pasa en Estados Unidos y en Europa. En el resto del mundo no. La homosexualidad no es aceptada en el resto del mundo. Por ejemplo, nadie en Japón o en China dicen, yo nací así. Eso es algo que le han metido en la cabeza a los muchachos nuestros acá. Eso es un fenómeno nuestro. Porque si Dios hubiese creado a la gente así, pues los crea así con los musulmanes, con los chinos, con los japoneses. ¿Usted me entendió? No es posible que en Estados Unidos sea el único país que nazcan homosexuales y los demás países no. Algo está mal. Vamos a ser honestos. Algo está bien mal con esto. Porque si era Dios, nacen en todos los lugares. Y no es así. No es así. ¿Saben? Porque ellos no se van de vacaciones a Irak ni nada. Exactamente. Exactamente. Ya. Por ejemplo, ¿usted ha visto algún homosexual musulmán? Ya. No va a pasar. No va a pasar. Por eso les digo que el problema es uno de inconsistencias que se contradicen. Y si usted está pendiente, sabe cómo hablar. ¿Sabe cómo hablar? ¿Está bien? Pero muchos de los muchachos jóvenes lo que hacen es repetir lo que escuchan por ahí. Eso es todo lo que han oído.
¿Y se lo creen? ¿Se lo creen? No se lo cree usted. No se lo cree usted. Ok, ¿alguna otra pregunta? Pues bien, la semana que viene vamos a hablar un poquito más de estos métodos. ¿Para qué? Para que sepan los métodos antes de hablarle a una persona. ¿Cómo reacciona? Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.